Ya, entramos. Adri, ¿ya estamos? Ya está, ya tú. Vengo ante ti, vengo a darte adoración, a entregarte mi canción, a rendir mi corazón, a exaltar tu nombre, oh Dios. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú no hay Dios, nuestro Rey. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú no hay Dios, nuestro Rey. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú no hay Dios, nuestro Rey. Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es adorarte, con mi corazón cantarte, con mi vida adorarte, mi pasión yo entregarte. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú no hay Dios, nuestro
conocerte, mi anhelo es adorarte, con mi corazón cantarte, con mi vida adorarte, mi pasión yo entregarte. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey. Vengo ante ti, vengo a darte adoración, a entregarte mi canción, a rendir mi corazón, a exaltar tu nombre, oh Dios. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey. Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es adorarte, con mi corazón cantarte, con mi vida adorarte, mi pasión yo entregarte. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey. Vengo ante ti, vengo a darte adoración, a entregarte mi canción, a rendir mi corazón, a exaltar tu nombre, oh Dios. Majestad sin igual, eres fiel. Como tú, no hay Dios, nuestro Rey.
adentrarnos, vamos a empezar a estudiar la palabra. Así que Israel, bienvenido. Israel va a ser nuestro maestro y también va a estar aprendiendo con nosotros esto que es vida, esto que nos enseña a poder caminar en rectitud, el poder caminar como tenemos que caminar en el camino de los hijos de nuestro Padre Eterno. Así que Israel, Edison, ¿cómo estás? excelente. En realidad es un verdadero privilegio, es un honor poder hablar de lo que nos apasiona, que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos olvidar los consejos prácticos que nos dio nuestro Adón Yeshua, que nosotros le conocemos Jesús. como Jesús. Bueno, pero su nombre sabemos que es Yeshua, Yeshua. o Yahshua, ¿verdad? Jesús. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, perdón, cuando hablamos de las escrituras hebreas, no podemos hablar en otro contexto que no sea el contexto lingüístico hebreo, cultural, político, el contexto cultural de las escrituras, ¿sí? ¿Y por qué me decís hebreo exactamente? ¿Por qué no puede ser, como sabemos que la palabra fue traducida Al griego. al griego? Y la Septuaginta, la primera traducción obviamente es en griego, ¿verdad? Pero cuando hablamos por más de que hablemos de la Septuaginta, no podemos desconectarnos de la hebrea, porque Jesús fue judío, y judío viene de la tribu de Judá, y Judá es el cuarto hijo de Jacob, y cuando hablamos de la cultura hebrea, obviamente estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Quién fue el primer hebreo? Abraham. ¿Cuándo se hizo un hebreo? Cuando cruzó el mar, ¿verdad? Cuando cruzó el río Éufrates al otro lado en obediencia al Padre. Ahí él se hace un hebreo. Ahora, también una expresión que ellos usaban para llamarle a Abraham. Ahí el cruzado, el que cruzó el río. Entonces, hebreo significa el que cruzó, es decir, cruzado, el que cruzó. Sí. Anteriormente, antes de que Abraham haya realizado esa acción, entonces antes de eso no había hebreos. No, Abraham es el primer hebreo, ¿verdad? El primer hebreo, Sí. ya. Mira, ¿por qué es bueno tomar el consejo de Jesús? Porque normalmente nosotros hablamos, programa, ¿cómo se llama, Edison? En honor a la verdad. ¿Por qué hablamos del honor a la verdad? Porque a veces es más fácil defender lo que mi denominación me enseñó antes que defender lo que la palabra de Dios en su contexto correcto me está enseñando. Pero verá que es más cómodo y más fácil aceptar y defender lo que la denominación nos enseñó, porque a veces también una costumbre al cual nos adherimos y del cual venimos, ¿verdad? Porque nos enseñaron eso, ¿verdad? Y de repente esa es la cultura en la mayoría de las iglesias, Edison, ¿verdad? Nos enseñaron a serle fiel a un sistema eclesiástico nada más, y estamos acostumbrados a eso a tal punto que cuando nos encontramos con una realidad bíblica y entendemos el contexto de la escritura, nosotros decidimos sacar por abrazar nuestra denominación. Pregunto, ¿ocurre o no ocurre? Ocurre. Hoy vamos a proyectar las encuestas que tuvimos, hoy todavía no, más adelante, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué hablar en contexto? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar la palabra en contexto y no como nosotros queramos nomás o como nosotros entendamos nomás la Biblia? Bueno, mira, el motivo por el cual existen más de 37.000, creo que 40.000 denominaciones, Efesios y otros pasajes hablan de que existe un Dios, un Mesías, un Israel espiritual, o sea, un Dios, ¿verdad? Habla de que somos únicos. ¿Por qué existen tantas denominaciones? Ahí está. Porque cada uno interpretó a su manera. A su manera. Lo que rige hoy en nuestra cultura evangélica, Edison, normalmente es: yo leo esto y acá dice lo que yo veo acá, eso es. Y a veces nos olvidamos. ¿Por qué es necesario hacer este preámbulo, Edison? ¿Por qué es necesario hablar de todo esto? Porque vamos a adentrarnos un poco a lo que es
una fiesta establecida por nuestro Dios en las Escrituras, ¿verdad? Que es Pesach. Ahora, ¿por qué es importante hablar del contexto? Porque si la Biblia es un mapa y yo interpreté como yo creo, como yo quiero las Escrituras, si el mapa me tenía que guiar a la derecha y yo no interpreté correctamente las señales, entonces estaría terminando a la izquierda o en cualquier lado. Entonces, Estaría terminando el precipicio. entonces la pregunta hoy sería, ¿a dónde estamos yendo? Sí, si las Escrituras, si la Biblia es un mapa, porque sí es, Sí, nos lleva el mapa a la eternidad. es verdad. Y hay muchos pasajes que hablan como una de las profecías más importantes que el cristianismo. Nosotros no sabemos de memoria cuál es. Oseas 4, 6, 6, 7 y 8. Mi pueblo, Perece por falta de conocimiento. mi pueblo perece por falta de conocimiento. Más abajo dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también me voy a olvidar. Mira, ya encontramos dos tipos de personas que hoy en las iglesias también vemos. Está el que por desconocimiento y está el que desecha el conocimiento, el que es ignorante, ¿verdad? El que dice, yo deseo ignorar porque a mí se me enseñó así y así es. Y Jesús nos mandó algo que hagamos y no precisamente a veces estamos haciendo. ¿Qué nos mandó Jesús? Yeshua. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Y mira, si analizamos un poco esa palabra escudriñar, Edilson, nos encontramos con algo que nos sorprende. Mira, por ejemplo, escudriñar significa examinar con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Mira, esto es interesante, ¿verdad? Porque a veces hablamos con personas, con hermanos, con personas que aman de verdad a Dios, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que están en ignorancia. ¿Por qué? Porque desconocemos el contexto correcto de las Escrituras. Escudriñar, otro significado dice, es un verbo transitivo. Este vocabulario se refiere a indagar, merodear, investigar, inquirir, averiguar, examinar o curiosear de manera esmeradamente algo, de algún suceso, acción o circunstancia. Imagínate lo que es Edison. Mira, todo esto, Yeshua, nuestro maestro, mira, y si nosotros tomamos el consejo de Jesús, de verdad vamos a sacar muchas vendas, ¿verdad? Sí. A modo de mencionar nada más del pasaje bíblico que estamos hablando, se encuentra en Juan capítulo 5, verso 39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Qué tremendo. Ahora mira, cuando nosotros escudriñamos la escritura, ¿con qué también, Edilson, nos encontramos? Nos encontramos con las Escrituras hebreas, tendríamos que escudriñarlo en su contexto cultural. Cada cultura, por darte un punto, las expresiones idiomáticas. Esas expresiones idiomáticas están medio complicadas, muchas veces no las entendemos. Sí, ¿verdad que sí? Las Escrituras hebreas no están exentas de estas. O sea, las Escrituras hebreas están llenas de expresiones idiomáticas que si no ahondamos, investigamos y no seguimos el consejo de Jesús que nos dijo escudriñar, vas a interpretar como a vos se te antoja, ¿sí o no? Sí. Y eso es lo que vemos en todas las iglesias hoy. Sí. Podríamos dar un ejemplo claro de lo que es el malinterpretar algo. Una expresión idiomática. Una expresión idiomática. ¿De dónde va? ¿De Paraguay? Vamos a hablar primero de Paraguay. De Paraguay. De Paraguay. Bueno. Supongamos que Israel es paraguayo, obviamente es paraguayo, ¿verdad? Y yo soy un chino, un asiático, un colombiano. Un colombiano que me voy a mi país, a Colombia, y quiero traducir la frase. Mi libro, mi historia. ¿Querés traducir? Quiero traducir la frase de Israel. 1500 años después. 1500 años después. Y Israel usaba tanto una frase que cuando él veía algo de Israel siempre decía gente caballeresa. Gente caballeresa decía. Entonces yo quiero traducir eso y me voy y en Colombia traduzco. Y pongo gente caballeresa, se prende el ojo del caballo. El sentido literal de la palabra. El sentido literal de la palabra. La definición etimológica de la palabra. Es verdad. Yo traduzco como se prende el ojo del caballo.
Pero realmente los paraguayos saben que lo que significa gente caballerosa no es se prende el ojo del caballo. La traducción al español es se prende el ojo del caballo. Pero su significado es que está difícil la situación. Pero ¿qué pasa si yo, colombiano, no sé lo que significa El contexto realmente cultural? el contexto cultural? No va a entender. No voy a entender. Y así mismo nos pasa a nosotros, cristianos, a las iglesias cristianas, que este es un llamado, Edilson, a que hagamos una auditoría, un llamado a pastores, maestro, evangelista, apóstol, el título que quiera, ¿verdad? Pero es un llamado a recordar el consejo que nos dejó Yeshua Mashiach, más conocido como Jesucristo, ¿verdad? O sea, que es un llamado a volvernos a las sendas antiguas y a entender en su contexto. Vos hablabas de expresiones idiomáticas. Tenemos un ejemplo bíblico. Un ejemplo para que las bíblico. personas puedan entender. Sí, Algo que siempre vemos en las películas. Ahora que estamos atravesando esta Semana Este Santa, tiempo. vamos a hablar también este tiempo que muchas personas llaman Semana Santa. Prácticamente seguían. Ahora mismo vamos a dar un ejemplo bíblico, el cual podemos ver en muchas películas, en donde vemos la vida de Jesús. En donde Jesús le dice a Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro le niega 3 veces. En la palabra está escrito eso. Y Pedro le niega 3 veces a Jesús. Y canta un gallo, pero ¿qué gallo canta? Un gallo animal. sí. Pero si nosotros estudiamos las escrituras, ¿a qué gallo se refiere realmente? Si estudiamos en el contexto cultural, en el contexto literario, ¿en qué gallo se refiere realmente Israel eso? Era un hijo de Leví, alguien de la tribu de Leví, Wow. ¿verdad? Que trabajaba en el templo, ¿verdad? Haciendo el servicio y anunciaba lo que tenía que ver con el cambio de horario, ¿verdad? Se subía con el shofar y anunciaba el cambio de horario. O sea, estaba establecido, ¿verdad? Pero cuando desconocemos el contexto, vas a creer inclusive de las películas, ¿verdad? Hasta yo creía que era un gallo. Ahora, mira, vamos a hacer algo real, Edison. Después vamos a abrir para la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablamos de las escrituras, a veces nuestro desconocimiento de verdad, Edison, es porque nos enseñaron mal y nosotros de repente no teníamos la culpa, ¿verdad? De que nuestros maestros no nos enseñaron como corresponde, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque pasamos por alto el consejo de quién? De Yeshua. De Yeshua, De de Jesús. Jesús, que Él nos mandó escudriñar la escritura. Y no es eso, Jesús le dice este consejo a los entendidos de la época, a los fariseos, a los que conocían de Torah, le decían esto. O sea, bueno, cuando digo Torah, obviamente nos estamos refiriendo, mira, Torah en el original es instrucciones. Torah en el hebreo, su traducción más directa, su significado correcto es instrucciones, enseñanza, ¿verdad? Instrucción en justicia. Pero obviamente se traduce al griego, viene la palabra nomos y de ahí viene la palabra reglas, normas, entonces viene la palabra ley. Y de ahí es como que nosotros asociamos como algo que esclaviza, la ley. Bueno, pero ese es otro punto que más adelante vamos a ir hablando, ¿verdad? Pero vamos a las expresiones idiomáticas. Mira, en las escrituras encontramos muchas expresiones idiomáticas que si no ahondamos y si no seguimos el consejo de Jesús, vamos a terminar haciendo doctrina, pero de cualquier cosa. ¿Por qué es tan importante profundizar esto, Edilson? Porque cualquiera me va a decir, ay, no, pero a mí no me importa, lo importante es que Jesús murió por mí y me salvó. No. Porque cuando hablamos de la Biblia, que es un mapa, obviamente necesitamos seguir el mapa como dice las escrituras, como se escribió. Y las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿por qué se escribió? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué grupo se le escribió? ¿Cuál era la problemática? Porque la Biblia al traducirse no se traduce no tenemos el beneficio de las interpretaciones de las expresiones idiomáticas, culturales, ¿verdad? Obviamente entendemos el mensaje de salvación, de vuelta a casa, que necesitamos volvernos al jardín, volvernos al Edén, volvernos al corazón del Padre, porque ahí está la vida. O sea, Yeshua, eso es lo que viene a conectarnos. Pero no sé si te pasa, Edison, que a veces leemos un pasaje, por ejemplo, las cartas de Pablo, y no entendemos, ¿verdad? Sí, ¿Pero por qué? Porque no nos hacemos las preguntas clave. Entonces, nosotros necesitamos, lo que vimos en este tiempo es interpretaciones de versículos aislados de su contexto, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que de repente
es la constante en nuestras iglesias. Por eso existe el menonita, el bautista. A propósito, vamos a tener invitados como menonitas, bautistas, ¿verdad? Nuestros hermanos del centro familiar, ¿verdad? Es importante compartir las ideas, ¿verdad? Sí, Porque acá no vale mi denominación ni tu denominación. Vos sos pentecostal, ¿verdad? Ponele que yo soy metodista. ¿Verdad? No importa eso. Lo importante es que, por eso el programa se llama En honor a... la verdad. En honor a la verdad. Tu cartel poco o nada interesa. Y cuando nos referimos en honor a la verdad, ¿a qué verdad nos referimos? Mira, Yeshua dijo que Él es el camino al Padre. Y si Yeshua, Jesús, es la Torah viviente, la palabra viviente según Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. O sea, entendemos que Yeshua es la Torah viviente. Entonces, Desde ahí tenemos que partir. wow. Entonces Yeshua es la verdad. Sí. En honor a la verdad, entonces nosotros estamos refiriéndonos a Jesús y también a lo que sería la palabra de nuestro Padre. A Jesús. Y vamos a ir ahondando en varios temas, Edilson. Hoy, esto nada más es una intro para dar una pincelada de cómo queremos ir haciendo, ¿verdad? Excelente. Hoy nuestro tema es volver al corazón del Padre. Wow. ¿Cómo volvemos al corazón del Padre? ¿De qué es lo que estamos hablando en esta semana? Esta semana estamos recordando la Semana Santa. La Semana Santa que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una cultura. Exactamente. Pero lo que nosotros entendemos según las Escrituras es que esto tiene su origen allá en el Pentateuco, como conocemos en el inicio, en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo. En Éxodo. Ahí tiene, ¿cómo se llama? La fiesta que después se instituye como una fiesta, ¿cómo se llama, Edison? Pesach, la Pesach, fiesta de de Pascua. Pesach, ¿sí? La fiesta de Pascua que Y- es Pesach. Vamos a ir hablando de este tema hoy, ¿verdad? Sobre lo que es Pascua, Pesach, en realidad. Amén. Pero no estamos hablando del conejito, ¿sí? No, no. ¿Huevo de nada. Pascua? No. Aquí no hay conejo, aquí no hay huevo de Pascua, no hay chocolate, no Muy hay bien. nada. Vamos a priorizar lo que es el contexto escritural, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué hablamos también de las fiestas, Edilson? Si bien es cierto, surgen rumores como, porque es importante aclarar esto antes de arrancar, surgen rumores como las 7 fiestas que nosotros conocemos como el calendario profético de Elohim, de Dios, creador del cielo y la tierra, están instituidas en la Biblia, como normalmente en el cristianismo conocemos, como las fiestas de Israel. Y ahí ya hay el primer error, porque no es de Israel, No. es de Dios. El hecho que practican el pueblo de Israel o los judíos no significa que sea de Israel. De Israel. Levítico 23 dice que las fiestas son de Yahweh. El otro punto importante, Edison, ¿por qué hablamos de las fiestas? Vamos a mencionar nomás, después ya entramos en el tema. ¿Cuál es el otro mito? Los judíos celebran Pesach. Los judíos celebran Pesach. Los judíos. A ver, ¿qué? Cuando hacemos esta afirmación, los judíos celebran Pesach. La iglesia primitiva, ¿de qué estaba lleno? ¿Qué practicaban lo de la iglesia primitiva? ¿Cuál era el norte de la iglesia primitiva? O Yeshua mismo, ¿verdad? Vamos a ir respondiendo esa pregunta. Sí. Otro mito. Dice, Cristo la cumple, la iglesia la aplica. Mira, está grosso eso. Cristo la cumple, o sea, más o menos Cristo cumplió para que vos ya no hagas nada. O sea, esa más o menos es la temática. Esto es que vamos a ir tratando a poquito. Los judíos celebran, Cristo la cumple, la iglesia las aplica. Pero ¿cuál es el sentido que la iglesia las aplique? ¿Con un anteojo greco-romano o con una cultura hebrea? Estos temas vamos a ir desarrollando de a poquito, Edison. Hablando en serio, hablando de eso que tú estabas mencionando, que Cristo la cumple y la iglesia la aplica. Y la iglesia cristiana. Pablo, después de que Cristo ya haya pasado, Pablo decía, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pero Pablo, aún siendo el imitador de Cristo, él la seguía cumpliendo. Sí, seguía cumpliendo la Torah, las instrucciones. Cuando hablamos de Torah estamos hablando de instrucciones. En otras palabras estamos hablando del Pentateuco, como se conoce en el cristianismo, ¿verdad? Sí. Eso que consideramos como abolido. Así Pero es. verdad que no entendemos lo bien. Decimos está abolido, no está abolido, sí quiero, no quiero. Uno te dice sí quiero, otro te dice no está abolido totalmente. Lo cierto, vamos
Vamos a hablar de un panorama completo. Lo cierto cuando hablamos de las escrituras hebreas, lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe una institución pública o una institución humana, o no existe un rango, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor. No existe alguien que pueda modificar un estatuto divino. Y por el desconocimiento, la iglesia cristiana modificó estatutos divinos y viven. Mira, desechamos las instrucciones del Padre. ¿Y en dónde caímos? En practicar fiestas paganas. Y le ponemos un lindo moño de que no, que para Jesús, que para esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Mira, cuando hablamos del contexto completo de la Escritura, el ser humano, ni el cristianismo, ni el catolicismo, ni los mormones, testigos de Jehová, heredia, no podemos modificar un estatuto divino. No podemos. ¿Quién lo afirma eso? No yo. Yeshua. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, decían. Y voy a continuar. Pero mira, lo importante es que dice no penséis. No Nosotros penséis. pasamos esa línea de no pensar. Nosotros enseñamos que está abolido. ¿Sí o no? Porque enseñamos en contra. Porque mira, porque la frase dice, No Cristo penséis. cumplió. Sí. Ese más o menos insinuándote que vos ya no cumplas, ¿entendés? Sí. Pero cuando él dice acá, no penséis No que he penséis, venido para no abrogar vayas la a- ley. sí. Es decir, abrogar significa desechar, deshacer, quitar, sacar, dar por finalizado. Sí. Pero él dice, no penséis que he venido para abrogar. Y al final nos dice, sino para cumplir, dice Cristo. Plerú es el original. Plerú es la palabra griega que habla de hacerlo pleno, de hacerlo completo. Excelente. Ujú. Y vamos a compartir el verso 18 ¿Qué porque dice? eso es tremendo, también es importante porque dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice. Mira, y nos está diciendo, bueno, la J no existía. La J no existe en el hebreo, ¿verdad? No, sí. Pero cuando Jesús dice ni una J ni una tilde, bueno, ni una yod, está hablando de los puntos, ¿verdad? De la letra más pequeña. Nosotros, si Jesús, Yeshua Mashiach te está diciendo, no toques una J, un punto, no tenés derecho a tocar. Y nosotros decimos que están abolidas las fiestas. ¿Entendés? ¿Entendés qué mal estamos? Mira, dice el 19. El 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres. Hasta ahí nomás. Enseñe. Ahí entramos mal. Ahí entramos mal. Se dan cuenta que analizar las escrituras nomás, así, sin teología. Acá no hablamos de teología, ¿verdad? Estamos hablando nomás de abrir la escritura, analizar en su contexto y mirar qué nos dijo Jesús, ¿verdad? Dice cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, no vaya a sacar, no vaya. Y a ese tipo de persona va a ser pequeño en el reino de los cielos. Está hablando de dos tipos de personas en el reino de los cielos. No está hablando de la salvación, que va a perder tu salvación ni nada de eso, ¿verdad? O sea, está hablando de dos tipos de personas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir hablando de lo que es la novia y los invitados a la boda, ¿verdad? Amén. Es verdad. Pero dice, ¿Y quiénes van a ser los grandes y los pequeños en el reino? Porque Yeshua va a tener la novia. Y a nosotros se nos enseñó, por supuesto, que la novia es la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las características de esa novia, verdad? ¿cuáles son las características? ¿Será que la novia nos está enseñando contra los mandamientos bajo un mal entendimiento de que el apóstol Pablo nos enseñó tal cosa y Jesús te está diciendo acá? Mira, este Mateo 5, 17, 18 es espectacular. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a ponerle un punto a eso. Porque Mateo 5, 17 nos está diciendo que las escrituras están activas en su totalidad. Y si Jesús, que era la única autoridad que podía modificar algo, ¿verdad? Porque él entendía el espíritu de la Torá, de la ley. Él lo modificó. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Vamos a modificar, ¿verdad? No podemos modificar. No podemos, ¿verdad? Y a veces tomamos ese atrevimiento. Y no es eso que acá dice no pensé, nosotros enseñamos, ¿verdad? Y ahí se cumple también lo que dice en Deuteronomio. En Deuteronomio dice que si vos te apartás de los mandamientos no vas a poder cumplir. Dice. Deuteronomio 12, Deuteronomio 4, ¿verdad? Habla de eso. Ahora, Edison, ¿por qué estamos hablando de estos paréntesis, estos ejes importantes? Porque queremos que la gente de repente entienda cuál es el contexto de lo que queremos ir desarrollando, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? Es muy necesario que ellos puedan entender a qué es lo que nosotros vamos a ir apuntando, qué es lo que nosotros vamos a ir hablando en el transcurrir de los tiempos. No solamente el día de hoy, porque hoy solamente es el inicio de lo que va a ser esta enseñanza
y de lo que va a ser este programa en honor a la verdad. Así que, Israel, Volvemos al tema, ¿verdad? volvemos al tema. Mm. Me parece Esto es una intro nomás, Esto ¿verdad? es solamente una intro para que ustedes puedan tener más o menos una idea ya de lo que vamos a ir hablando, de lo que vamos a ir aprendiendo y de lo que vamos a ir tocando en todos los programas que vienen por delante. Así que le entrego otra vez a Israel el mando. Bueno, mira, cuando hablamos de la fiesta de Pesach, ¿verdad? Sí. De la Pascua, como conocemos nosotros, ¿verdad? Esto tiene su origen también en Éxodo. Éxodo 6:6 habla de eso, podemos leer un poco. Vamos a compartir. En Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Su nombre es traducido es Jehová, pero también se le llama Yahweh. Así que yo O soy sea, su Yahweh. nombre es Yahweh, ¿verdad? Yahweh. Yahweh, cuando vemos la palabra Dios, obviamente estamos hablando del nombre de nuestro Elohim. O sea, de Elohim es un título que demuestra atributos de grandeza, poder y todo eso, ¿verdad? Amén. Entonces dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, dice. Wow. Espectacular. Mira, Qué tremendo. este es el inicio. Mira, Dios le está prometiendo a su pueblo. Pero mira, si nos vamos a Éxodo 5:1, si podemos leer, Edilson. Dice la palabra en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. O sea, Wow. el origen por el cual nace esta fiesta, que más adelante en el Levítico es instituida, ¿verdad? La fiesta de Pesach, la primera fiesta, una de las 7 fiestas, ¿verdad? Pero, ¿dónde vemos el origen de esta fiesta? ¿En el corazón de quién? El corazón de Yahweh, En el corazón de nuestro Creador. nuestro creador. Y mira, ahí vemos un detalle importante también, Edison. Mira, vamos a mirar un poco. En la última parte dice, Es decir, a celebrarme fiesta en dónde? en el desierto. Wow. En la primera versión habla de adoración, ¿verdad? La adoración en el original habla de la palabra abodá, que es servicio, ¿verdad? Wow. La adoración también habla de la palabra proscuneo, que habla de la actitud de un perro cuando se acerca hacia su dueño, hacia su amo, ¿verdad? Una actitud humilde, se humilla, ¿verdad? De fidelidad, ¿verdad? O sea, mira, y lo que Dios le está diciendo a su siervo Moisés, decirle a Faraón que le suelta a mi pueblo, porque yo quiero que mi pueblo se vaya a adorarme en el desierto, le dice. Wow. O sea, ese es el origen de Pesach. ¿Por qué? Porque después va a acontecer lo que ya sabemos en la historia, ¿verdad? ¿Qué es? Éxodo 6:6 dice lo que ya leíste. El 8. El 8 dice, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hasta ahí. Vemos Éxodo 12:11. 11 dice, entra y... No, Éxodo 12. Perdón, ya. La emoción del... Esto pasa porque estamos en directo, así que aquí. Éxodo 12:11 dice. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. O sea, Dios le estaba dando instrucciones a su pueblo de cómo ir haciendo, ¿verdad? Y le da 3 instrucciones, le habla de 3 cosas que tienen que hacer, ¿verdad? 4, ¿verdad? Matar el cordero, comer el cordero, hierbas amargas, panes sin levadura, y la sangre del cordero tenían que pintar por los dinteles de la puerta ¿verdad? De cada casa de cada casa israelita. ¿Por qué hablamos de israelita? Porque ese es otro concepto que vamos a ir desarrollando también, Edilson, que es la palabra judío. Porque confundimos mucho lo que es judío y qué es Israel y qué es un hebreo. Y no es la misma cosa. No, no es la misma. Y nos enseñaron a meternos a todos en la misma bolsa, ¿verdad que sí? Sí. Cuando uno menciona Israel, directamente relacionado Sí, con judío, el pueblo judío. Pero no es así. Y si nos vamos al contexto escritural, encontramos que a Israel se le entrega la Torá, las instrucciones del Padre, ¿verdad? A las 12 tribus. A las 12. Y Judá es una tribu nomás. Judá es una Pero eso tribu. más adelante vamos a hablar. Amén. Wow. Seguimos. Sí. Mira, Levítico 23 dice. Levítico 23, 1 dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, las fiestas solemnes de Hasta Yahweh. ahí.
Pregunto, las fiestas solemnes establecían la palabra de Dios. Después van a ser establecidas en Levítico, o sea, están siendo establecidas en Levítico, ¿verdad? En la Torah. Wow. En el Pentateuco. ¿De quiénes? De los judíos, ¿verdad? No, Porque normalmente por eso vos escuchas. a los hijos No, de no, no, Israel. ese para los judíos te dicen. A los hijos de Israel, llaman. A los hijos, oh, no, pero escúchame, ¿de quién es la fiesta? De Yahweh. Yahweh. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo lo oí. Fuerte. De Yahweh. De Yahweh. Ahí matamos el primer. Mira, otro mito. Mira, Lucas 22, 19. Vamos a Lucas 22, 19. Entonces estamos hablando de Pesach, ¿verdad? La fiesta de Pesach De Pesach. que se origina en el corazón del Padre, pero ¿para qué? Para rescatar a su pueblo con gran poder, con maravillas, ¿verdad? Elohim hizo de todo para conquistarle a su esposa, a su novia, que es Israel. Wow. ¿Sí? Vamos a Lucas 22, 19. Y esto es fuerte. Y Sí. dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No sé si queréis leer los saludos de eso. Vamos a leer un poquito las personas que están conectadas. Vamos a saludarle, vamos a dar un pequeño receso así. Brenda Alves, que Dios te bendiga, que el Eterno te bendiga. Bienvenida al directo aquí. Espectacular. Brenda Denise. Brenda Denise. Carlos Alves. Hola, genial, dice. No Bienvenida. sé yo, Carlos, sí. Yo le hablo en portugués. Graciela Elizabeth Irala Quiñones. Espectacular, Graciela. Elizabeth García Neris. Qué bendición, dice. Eli. Que el Eterno te bendiga. Bienvenida, Eli. Janina López, bienvenida. Shani. Javier Cardoso, qué bendición es aprender la escritura en su contexto. Dice. Bien ahí, Javier Cardoso. Ahí Bienvenido. estamos. Todos estamos aprendiendo. Javier Centurión, qué bendición. Antonio. Eli Reyes, Juana, bienvenida. Gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Qué bueno. Marta Alves, buenas noches, bendiciones. Dice. Marta, mi querida hermana, que Dios te Qué bendiga. bienvenida. espectacular, doña Martita. Javier Antonio Centurión Pesach, pasado por alto. Laura Elena Cabañas, buenas noches, qué bendición, aleluya. Dice. Laurita, Bienvenida, una sierva Laura. del Señor. Voy a estar prendidísima cada sábado, buenísima la enseñanza, aleluya, dice. Espectacular, qué bueno. Y vamos a ver aquí uno último, dice, los judíos siempre son confundidos como el pueblo de Israel, cuando en realidad Judá es una de las 12 tribus. Wow. Antonio. Tremendo. Excelente, Javier. Excelente acotación ahí. Excelente, Javier. Así mismo es, así mismo es. Miren, acá venimos a sacarnos las vendas, Edilson, ¿verdad? Sí. En honor a la verdad. En honor a la Por verdad. más que vos seas bautista, ¿verdad? Más adelante vamos a invitarle a otros amigos bautistas también, ¿verdad? Cualquier denominación que sea aquí. Nuestros hermanos del centro familiar también, ¿verdad? Sí. Sí, Todos los hermanos que quieran venir a participar con nosotros totalmente. van a ser bienvenidos a este programa. Escritura en contexto. Escritura en contexto. Sí. Lucas. Ahí cuando entramos allá en el estudio, dejamos el cartel de nominación, ¿verdad? Que sí. Sí, es verdad. Ahí dejamos un ratito. Después el que quiere agarra otra vez, ¿verdad? Así mismo. a ver. Vamos a Lucas 22, 19. Vamos a leerlo. Y dice: y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ah, espectacular. Pero, Wow. a ver, ¿cuál es la primera palabra que acá nos tiene que llamar la atención? Haced esto. Haced esto. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Yeshua era una man Torah. Y mira, dejemos muy claro, Yeshua no podía infringir Torah. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Transgredir las instrucciones del Padre, transgredir Torah, pecado. Pero esto no lo decimos nosotros. El Nuevo Testamento dice eso. Primera Juan 3:4 dice que transgredir la Torah es pecado. No hace falta. O sea, cuando quiero más dejar en claro esto, Edilson, que Jesús no pudo infringir en ningún punto de la Torah, o si no, no podía ser cordero perfecto, ¿verdad? De verdad. Y cuando él dice, haz esto, ¿qué él está haciendo? Si Pesach es una fiesta instituida por el Eterno, que forma parte del calendario profético, que son las 7 fiestas, ¿verdad? Haz esto, dice, en memoria de mí. ¿Por qué le dijo en memoria de mí? Hayamos sacado otra venda, porque ellos estaban haciendo en memoria siempre, ¿verdad? Pensando en lo que pasó en Egipto, ¿verdad? En Egipto. Y nosotros hoy lo que él está diciendo es, celebren Pesach, pero en memoria de mí, porque yo soy el cordero sin mancha, soy el cordero perfecto que me voy a sacrificar por ustedes. Era una cena memorial lo que Yeshua estaba haciendo, pero en los años anteriores él normalmente practicaba todas las fiestas. ¿Sabes por qué, por qué digo una cena memorial? Porque
Pesach se celebra el 14 y al otro día él tenía que morir. Wow. Porque él murió cumpliendo la Torá, aunque no lo quieras creer, así al pie de la letra. Él muere en Pesach. Está en la tumba en panes sin levaduras. Resucita en Bikurim, que es primero frutos. Wow. Y después asciende al cielo. Después, 50 días después, que viene Shavuot. Nosotros conocemos como Pentecostés. Nosotros le pusimos el rótulo ahí, que ahí empezó la iglesia cristiana. Pero en realidad el contexto no es ese. No. Shavuot es la fiesta que Jesús le dijo, váyanse y esperen. Pues Shavuot también tiene, o sea, hay un proceso el cual tenemos que esperar Shavuot, ¿verdad? Nosotros conocemos con Pentecostés, no empezamos y recordamos Pentecostés. Algunos ni no se acuerdan, ¿verdad? Pero ruido de aquí para allá, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es otro punto. Mira, porque Yeshua le dice, haz esto en memoria de mí. Porque ellos hacían pensando en Egipto. Hoy día nos hablamos de ese acontecimiento, obviamente, de proeza y de maravilla que hizo nuestro Elohim, pero entendemos que nuestra Pascua es Yeshua. Pero no significa que no vamos a cumplir Pesach. Porque si él cumplió, y vos decías un pasaje muy importante hace rato, que si Pablo dice que él es imitador de Yeshua, y nosotros que seamos imitador también de Pablo, y Efesios 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios. O sea, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Yeshua, los apóstoles, los profetas. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre la doctrina de quién? De Yeshua. En primer lugar, la piedra angular, Yeshua, los apóstoles, los profetas. El cartel denominacional quedó corto ahí. Ahí queda corto. Bueno. Otra cosa. Otro mito importante también es que creemos que después de que Jesús resucitó ya no se celebró la fiesta. ¿Verdad? Yo escuché inclusive, ¿no? Pero de verdad, bueno, no hay que decir ahora, pero a veces escuchamos explicaciones de pasajes que a veces por desconocimiento la gente opina de una forma hacia tal pasaje, ¿verdad? Hacia un versículo bíblico, digo, ¿verdad? Bien, leamos 1 Corintios 5:8. ¿Qué nos dice 1 Corintios 5:8? A ver, el tema es que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, las fiestas ya no están activas, más o menos. Esa es la onda, ¿verdad? Sí. Dice 1 Corintios 5:8, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Ala! Y Pablo estaba hablando aquí. Y a veces le queremos buscar otro significado a ese. Y es clarito. Celebremos la fiesta, pero no es como para qué. Le está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a celebrar Pesach. Pero como venían entrando los gentiles con un bagaje no solamente el antisemitismo llegó después, ¿verdad? Pero con un bagaje de costumbres paganas, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, vamos a celebrar Pesach, no, él no está para emborracharse. No. Ahora, cuando nosotros entendemos que Pablo le dice acá celebremos la fiesta, mira, si leemos un poco más abajo, nosotros nos vamos a dar cuenta que también está hablando de panes sin levadura y está hablando de Pesach. ¿Sí? O sea, Pablo, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué insistimos en este tema de que Pablo estaba celebrando la fiesta después de la resurrección de Mashiach, de Cristo? Bueno, Cristo significa ungido. En el original es Mashiach. ¿Verdad? Hasta eso se nos sacó, ¿verdad? Cristianos nos dijeron. Sí. Mashiánico tenemos que llamarlo. No importa, no importa. Mira, vamos a Hechos 18:20. Increíble, pero Pablo nos aconseja, celebremos la fiesta, ¿verdad? Celebremos después de la resurrección de Mashiach, de Cristo. Hechos 18:20 dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Bueno, lo que acá vemos es que Pablo, el apóstol Pablo, tenía una necesidad enorme en su corazón de irse a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas. Estos son pasajes que habla después de la resurrección de Cristo, que se celebraban las fiestas del Eterno. Wow. Mira, y vamos a dejar algo bien en claro. Ya, si queremos, podemos pixelar, ¿cómo se dice? Grabar esta parte de una forma. Mira, las fiestas del Eterno nunca cumplimos para salvación. Nunca. Porque esa es la primera cosa que se me viene a la mente. No, pero las fiestas no. ¿Sabes por qué eso? Porque nos gusta más vivir
a mi manera. ¿Conoces el tema a mi manera? Eso ahí te. Las fiestas del Eterno y todo lo que tiene que ver con las instrucciones del Padre, Jesús, Yeshua Mashiach, nos dio la fórmula correcta de vivir una vida en armonía con el Padre. Y Yeshua le dijo, si me amáis, guardad mandamientos. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Yeshua decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero, y si él en Mateo 5:17 habló de la totalidad, es que después te salen con otra cosa que supuestamente están 2 mandamientos nomás. Sí, que... Pero, bueno, eso después vamos a hablar. O sea, estamos hablando de que cumplimos los mandamientos, guardamos las fiestas por amor. Jesús dijo, guardad mandamientos por amor. Y después en otra parte en Juan dice que si nosotros decimos que le amamos a él pero no guardamos mandamientos, ¿sabe cómo dice? Sos un mentiroso. ¿Entendés? Así dice. Sí. O sea, la prueba que vos le amás a Dios es la obediencia a qué cosa. A mandamientos, a fiestas paganas, porque de eso es lo que estamos llenos, ¿verdad? Sí. Con un moño lindo, lindo moño, ¿verdad? O sea, Yeshua hablaba de la obediencia, siempre cuando hablamos de la obediencia, hablamos de la obediencia a las instrucciones del Padre. No estamos hablando de otra cosa, ¿sí o no? Es verdad. Y acá estamos hablando de las pruebas fehacientes que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo Jesús, estaban cumpliendo las fiestas. No nos contaron esa parte, ¿verdad, Edison? Y hay un pasaje bíblico que Yeshua habla y deja claro totalmente que hay que guardar los mandamientos de su padre. A ver. No es el mandamiento de Yeshua, dice de su padre, dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Espectacular. Bueno, seguimos con el curso de Pesach, ¿verdad? Que se celebraban las fiestas dentro del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Sí. Mateo 3.15. ¿Qué dice Mateo 3.15? Vamos a Mateo 3:15. Antes nos vamos a, un ratito, antes nos vamos a Hechos 20:16. Que también habla del apóstol Pablo. Viste que el apóstol Pablo es lo que nos enseñó a... o sea, entendimos mal las cartas de Pablo. Gálatas, o Colosenses 2:16, por ejemplo, ¿verdad? Hechos 20:16. Hechos 20:16 dice... ¿Qué dice? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible. O sea, ¿qué él iba a guardar? La fiesta de Shavuot. O sea, nosotros desconocemos eso porque nosotros nos contamos que Pentecostés es donde todo el mundo grita, donde viene el Espíritu Santo. Mira, la fiesta de Shavuot es la entrega de la Torah en el Sinaí. Cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, no estamos hablando de Judá solamente, de los judíos, cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, rechazan en Éxodo 19:20, ellos rechazan y dicen, no, Moisés, andate vos, habla vos con él, nosotros no, le dice, ¿verdad? Ellos rechazan el Espíritu Santo ahí. 1200 años después, justo 1200 años después, 50 días después de Pesach, viene el Espíritu Santo. ¿Pero para qué viene el Espíritu Santo? Para ayudarnos a guardar las instrucciones del Padre. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a ser obedientes. Otro punto muy importante de eso que vale la pena resaltar. Si la casa de Israel fue esparcida en las 4 esquinas del mundo por darle la espalda a las instrucciones del Padre, ¿qué nos hace creer que nosotros viene Jesús y paga por nosotros nuestra culpa de haber transgredido las instrucciones del Padre? Y nosotros venimos y decimos, no, yo no quiero guardar la instrucción. Lo verás, no tiene lógica. No tiene lógica porque... Se nos echó, se nos condenó por eso y nosotros venimos por gracia, entramos y no queremos obedecer. Pero eso porque desconocemos otro contexto. Está fuerte eso sí, realmente, porque imaginen si alguien pagó un precio demasiado alto porque nosotros transgredimos algo. Transgredimos la Torah. Transgredimos la Torah. Primera de Juan 3:4. Transgredimos- Nuevo Testamento. Sí, transgredimos la Torah. Ujú. Si viene Jesús paga por nosotros, nosotros venimos al camino de nuestro Padre, Sí. venimos al camino que Yeshua nos enseñó. ¿Para qué venimos entonces si al final Yeshua, si no vamos a obedecer los mandamientos? ¿Por qué venimos si al final vamos a andar como nosotros queremos otra vez? Sí.
¿verdad? Es lógico. Bueno, seguimos con Pesach. Mira, cuando Yeshua vino a la tierra, el Mateo 3.15, no sé si querés leer alguna Mateo vez. 3:15, ¿sí? Dale, vamos a escuchar qué dice la gente. Vamos a escuchar qué dicen nuestros compañeros que están ahí. Bueno, Carmen Almada, Dios te bendiga, dice bienvenida. Carmen, Dios te bendiga también a ti. Luis Fernando Duarte Castillo, mi querido hermano, que Dios te bendiga, bienvenido, buenísimo. Dice. Fer, Carmen, Bienvenido. gracias, gracias. Gracias por estar ahí presentes. Dice Javier Antonio Centurión Duarte, Yeshua vino a enseñarnos de cómo debemos cumplir las leyes conocidas como instrucciones Torah. Él cumplió todo al pie de la letra, dice, es real esto. El amar los mandamientos significa amar a Yeshua, amar a Jesús. El amor significa lealtad y la lealtad es demostrada a través de la obediencia y los cumplimientos de los mandamientos. Wow, Wow. espectacular eso, ¿eh? Excelente. Bueno, creo que nos vamos a seguir, ya dijo todo, ¿cómo se llama? Ya dijo todo. Javier Antonio Javier. Antonio, sí, espectacular, muy buen aporte, gracias Javier Antonio. Mateo 3.15. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Mira, cuando Jesús habla de cumplamos toda justicia, también habla de la palabra Perú, que es la palabra griega que habla de cumplir, de hacerlo pleno, de completar. Y cuando Jesús cumple, Él nos está diciendo, mira, yo cumplí, o sea, yo amo para que vos ya no ames más. No, No. entendimos mal el cumplir, porque a veces este pasaje se entiende como cumplió Jesús y yo no, ¿verdad? Porque es como, pero esa enseñanza de que Jesús cumplió y yo no, también viene disfrazado de un gran antisemitismo que se originó allá en el primer siglo. ¿Verdad, Edison? Es verdad. Jesús dijo, como dijo Mateo 3.15, como dice, os conviene, así conviene que cumplamos, dice, toda justicia. ¿Y qué es la palabra justicia en el original? Está hablando de las instrucciones del Padre. No está hablando de abolir, ni nunca. Jamás. ¿Tenés algún mensaje que querés leer, Edison? Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Nuevo Testamento. Nuevo 1 Testamento. Juan 5:3. ¿Mm? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Edison, mira, tenemos ¿dónde se originó el no cumplir la fiesta de Pesach? Vamos a leer una carta, si me permitís leer. Claro, sí. ¿Tenemos? No. No, la carta de... Vamos a leer la carta que nos hizo el famoso emperador Constantino. Constantino. Wow. No puedo leer. ¿Puedo leer? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos, 10 minutos. Tenemos 5 minutos aún. Bueno, termino, en 2 minutos terminamos. Constantino, dice, el emperador Constantino, ¿verdad? Cuando el asunto acerca del sagrado festival de la Pascua salió a relucir universalmente, se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día porque sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad celebrada por todos de común acuerdo y de una misma manera. Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se siga la costumbre de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes. ¿Entendés cómo escribe? Espectacular cómo escribe, ¿verdad? El emperador Constantino. Y cuyas mentes han sido enceguecidas rechazando su costumbre. Rechazando sus costumbres, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes. Decime si no llegó lejos esto de Constantino. Ya llegó bastante. Mentidísimo. Nosotros transmitiremos a nuestros descendientes. Acá también vemos bajo qué autoridad estamos. Transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua. Ellos ya querían mudar en el domingo, en el venerable día del Dios Sol, ¿verdad?
la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador según el día de la semana. Bueno, se están reuniendo el domingo, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. ¿Atendés? El Salvador dijo que Él es el camino. ¿A quién? Al Padre. Y el Salvador es la Torá viviente. Nos ha mostrado otro camino, dice Constantino. Ya, el antisemitismo a full. Y eso es lo que nos transmitieron, ¿verdad? Nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración debe seguir el curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana. Y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharles jactarse diciendo que sin su dirección no podríamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar siendo, no podríamos guardar esta fiesta? ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador, no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua, porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran dos Pascuas. Esto también tiene un principio bíblico, ¿verdad? ¿Por qué se celebra dos veces? ¿Por qué se puede celebrar esa fiesta dos veces en el mismo año? No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error, pues no podemos seguir a estos judíos que están ciegos por el error, puesto que celebrar la Pascua dos veces al año es absolutamente inadmisible. Si esto no fuera así, sería un deber el no manchar nuestra alma teniendo relación con gente tan perversa. Se debe considerar que el número de la iglesia en estas provincias es mayoritario. Sí, muchísimo, ¿verdad? Sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestra razón aprueba y que no debemos tener nada con estos judíos perjuros. Mira lo que dice Constantino. Este antisemitismo llegó tan profundamente hasta hoy. Por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos también, porque había un antisemitismo enorme. El apóstol Pablo, más o menos en el año 58, más o menos el apóstol Pablo escribe los romanos. Porque, ¿y qué le dice? Vemos eso en Romanos 9, 10, 11. En algunos pasajes dice, no te jactes tú. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ellos son rama natural, nosotros somos olivo silvestre. Wow. Pero ese era el problema, ¿verdad? Que el imperio romano empezaba a meter su mano contra la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque ellos deseaban imponer, y siempre, ¿qué es lo que estaba en juego, Edison? Modificar las escrituras. Y dijimos al principio, nadie tiene la autoridad para modificar un punto. ¿Quién lo dijo? Yeshua HaMashiach. Ni el cristianismo, ni los evangélicos, ¿verdad, Edison? Sí, verdad. Entonces, el desafío es, mira, nos fuimos por varios pasajes donde realmente vimos que los cristianos de la iglesia primitiva sí celebraban las fiestas del Eterno. Excelente. Podemos abrir un pequeño paréntesis para poder responder a una pregunta aquí de una persona. Dice, sí. ¿Quién fue Constantino y en qué año fue eso? Soy Carlos. Constantino era un emperador romano, ¿verdad? Sí, en el 325. En el año 325 después de Cristo, de Yeshua. Hay una profecía también que habla de que en estos tiempos aumentaría el conocimiento. ¿A qué también hace referencia a eso? Hoy tenemos todo a mano, Edilson. Vos ponés Concilio de Nicea 325 y te enterás de todo, ¿verdad? Hoy tenemos a mano para enterarnos todo lo que pasó, ¿verdad? Y para abrirnos los ojos. ¿Cuánta influencia pagana tenemos en nuestra doctrina? Ese es el desafío que tenemos que hacer. Y nos estamos cuestionando la sinceridad de nuestros hermanos, de nuestros maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad que no? No, a veces por el desconocimiento en el cual nos enseñaron. Yo inclusive tengo algunos maestros, algunos pastores que me dicen, Isra, de verdad nunca nadie nos mostró de esta forma.
¿Por qué? Porque siempre seguimos un régimen. Hoy en día es el común denominador en la iglesia, ¿verdad? Nos enseñan a serle fiel a un sistema, ¿sí o no? A tal punto que si vos le mostramos algo bíblico te dicen, no, a mí me enseñaron, Jesús murió con el brazo abajo. No, pero mira, Jesús, y le mostrás así, no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces defendemos más nuestra denominación que la misma escritura. Es verdad. Es una realidad lamentable, sí. ¿Duele decirlo? Pero hay que decirlo. En conclusión, entonces, Sí. lo que hoy deberíamos estar recordando y lo que deberíamos estar celebrando es Pesaj. Pesaj, sí. Vamos a ir hablando de las otras fiestas más adelante, ¿verdad? Pesaj es la primera fiesta, ¿verdad? Pesaj es la primera fiesta. Entonces, lo Sí. que hoy estamos recordando no es lo que nosotros llamamos Semana Santa, es Pesaj. Y tiene base bíblica, tiene fundamento bíblico. Estuvimos compartiendo a lo largo de este programa. Entonces, como conclusión, sabemos ahora y entendemos que lo que estamos celebrando es Pesaj. Así mismo es. Y necesitamos volvernos a las escrituras. Necesitamos. O si no, se va a cumplir la profecía de Oseas 4:6, que su pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Es verdad. Y ahí existe, dijimos, dos tipos de personas. El que rechaza y el que acepta. El que se saca la venda y dice, cierto, mira un poco. Hay personas que te dicen así, cierto, mira un poco. No analizamos de esa forma. Y está alguien que dice, no. ¿Verdad? No, yo ya aprendí así y así me quedo. Mi pueblo perece por falta de... de Y conocimiento. si analizamos a quién se le escribió esa profecía, se le escribió a Efraín, a la tribu de Efraín. Vamos a abrir una última pregunta antes de terminar esta transmisión en vivo. Dice, Obviamente las preguntas no todas vamos a contestar, ¿verdad? Hay Sí. preguntas que vamos a llevar a traer para la próxima, ¿verdad? esta pregunta es muy fácil. Dice, ¿qué significa Pesaj? Pesaj en su significado de la palabra significa pasar por alto, ¿verdad? Habla de lo que el ángel hizo, ¿verdad? En la última plaga, en la muerte de los primogénitos, en esa noche Dios le dice que maten un cordero, ¿verdad? Que coman a prisa, cordero con panes sin levadura, con hierbas amargas, y la sangre del cordero pinten. Y cuando el ángel de la muerte viene, el ángel de Yahweh viene, y ve la sangre del cordero, que también tipificaba lo que nuestro Mesías iba a hacer más adelante, Jesús, ¿verdad? Porque en Éxodo dice con brazo extendido, y ahí vemos la figura de nuestro Mesías, de Jesús, con brazo extendido. Yo os redimiré, le dice Yahweh, le dice Dios. Y Jesús con brazo extendido nos dio la redención. Pesaj por eso es, no precisamente es una noche nada más. Pesaj habla de ese cordero, la sangre del cordero que tiene la capacidad de redimirnos, de salvarnos de la muerte, ¿verdad? Y vamos a cerrar con esta pregunta porque es muy interesante y muy importante lo que está preguntando aquí Carlos Sí. Alves. Dice, estas fiestas no fueron establecidas solo para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Vuelvo a repetirte la pregunta. Estas fiestas no fueron establecidas solo para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Mira, acá hay varias cosas que podemos hablar. En primer lugar, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Porque se nos enseñó que los judíos son Israel, ¿verdad? Pero no es así. ¿Y qué nos dice Gálatas 3.9? Vamos un ratito nomás. Ya terminamos. Gálatas 3.9. 3.9, a ver. Bueno, si no me equivoco. Para responderle a Carlos. ¿De dónde es Carlos? De Gálatas 3.9. A ver. Porque viste que nosotros no somos Israel, ese es el tema, ¿verdad? Sí. Ya, se me perdió Gálatas. ¿Cómo se puede ir? Gálatas 3:9. ¿Tenés ya? Sí. Voy a ver si es. 3.9. 3.29. Vamos al 28. Está interesante el 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach, Yeshua, en Cristo Jesús. El 29 dice, y si vosotros sois de Mashiach, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, cuando nosotros entramos por Cristo, mal llamado Cristo, por Mesías, por nuestro Mesías Mashiach, entonces nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham es hebreo. Entonces entramos por Yeshua y somos paraguayos, No. hebreos. Hebreos. Y cuando hablamos de ser hebreo, obviamente somos parte del pueblo de Israel. Wow. Otro pasaje muy importante también habla de Efesios 2.8. Cuando nos leemos contexto, ¿qué dice? Somos salvos por Gracias.
Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Después, Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y lo que continúa. ¿qué para continuar? No A mí esa parte no me gusta el 8. no por obra, para que nadie se gloríe. Sí, Porque somos hechura suya, creados en Mashiach, Yeshua, Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano. o sea, nos conectan al pacto con Israel, con Yahweh, ¿verdad? Con nuestro Elohim. Nos conectan gratuitamente, ¿pero para qué? Para que vivamos nuestro antojo, para que cumplamos fiesta pagana o para que vivamos en la Torah. Para que vivamos en la instrucción del Padre. Para que vivamos. Para que vivamos lo que se estableció de antemano. ¿Y cuál era la escritura que existía en el primer siglo? La Torah, las instrucciones del Padre. O el Tanakh, ¿verdad? El Tanakh. Que es el compilado de como nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento. No sé si respondimos a Carlos. De mi Otra pregunta dice. solamente espero que quede grabado mucha comida sólida, dice. ¿Quién es? Laura Elena Cabañas. Laura, una sierva. Realmente sí. Entonces, quedamos. Estas fiestas no fueron solamente para los hebreos, sino que también a través de lo que compartimos recién en Gálatas. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Sí. Tenemos y queda todo por entendido que a partir de que nosotros aceptamos a Yeshua, es decir, a partir de que nosotros somos conectados por la gracia, a partir de ese momento también nosotros pasamos a poder compartir esas fiestas. ¿Por qué? Porque dice que a partir de ese momento somos linaje de ¿quién? De Abraham. Abraham, Y Abraham era hebreo. hebreo. Y además Abraham, ¿quién fue? El primer Y hay una promesa en Abraham. en Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Pero por qué está hablando de eso? Porque justamente el Padre de antemano sabía que las casas de Israel, las 10 tribus, serían esparcidas en las 4 esquinas del mundo. Y de esa forma, el mundo alcanzaría la salvación. Qué tremendo. Sencillo, Sencillo. pero espectacular aprender, ¿verdad? Estamos aprendiendo todo, A la ¿verdad? par que vamos aquí compartiendo también nosotros aprendemos. Así que más que genial este programa ha sido. ¿Otra pregunta? Y hasta ahí no tenemos más ninguna pregunta. Entonces, ¿hay algo más que agregar, Israel? ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras mencionar? No, que tenemos un desafío de volvernos al corazón del Padre. Este tiempo de Semana Santa es una posibilidad de qué cosa. Recordamos la muerte de Jesús, ¿verdad? Que es nuestra oportunidad de volvernos al Padre para obediencia a las instrucciones. Wow, qué tremendo. Entonces vamos a hacer una oración final para poder dar por finalizado esto que es en honor a la verdad. Oramos contigo, David. ¿Conmigo? Sí. Amén. Entonces, tú que estás ahí detrás de esta red social, te invito a que te pongas en actitud de oración y que compartas con nosotros esta oración en el nombre de Yeshua. Amén. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad, por este momento, Señor, en donde podemos escudriñar tu palabra, Señor, en donde podemos adentrarnos, Señor Padre amado, podemos bucear, Señor, en tus ríos, Señor Padre amado, donde podemos entrar y podemos deleitarnos en esto que es vida para nosotros, Padre. Te pido en esta noche, Padre amado, que estés bendiciendo a cada persona que ha entrado a este directo, a cada persona que ha compartido con nosotros esta noche, Señor. Bendícelos, Señor Padre amado, y pon en ellos, Señor Padre amado, el querer como el hacer, porque ellos hoy han escuchado esta palabra, Señor. Que sus corazones sean tierras fértiles, Señor, y que la semilla plantada en esta noche sea, que den fruto, Señor Padre amado, al 100%, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor. Te pedimos, Señor Padre amado, que en todo momento tú estés guiando, Señor Padre amado, nuestra vida, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y bueno, le esperamos para la próxima, ¿verdad? Esperamos a la próxima que puedan conectarse en este programa que es en honor a la verdad. Y por supuesto, tienen preguntas, anoten, traigan y vamos a, por supuesto, no decimos que vamos a responder todas las preguntas en el momento, ¿verdad? A veces hay preguntas que ameritan una revisión profunda y ahí le damos la respuesta, ¿verdad? Es verdad, así mismo. Así que, La idea es crecer en el conocimiento. entonces, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Será esta una nueva edición de En Honor a la Verdad. Gracias, gracias. Chao, chao. Que el Eterno les bendiga. Puedo entender
de Dios fuera de su manual de instrucciones? ¿Acaso Dios me llamó a tener